¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a el segundo video de anatomía de cabeza, cara y cuero cabelludo. Empecemos con las definiciones básicas. En primer lugar, cuero cabelludo está compuesto de piel y tejido subcutáneo que cubre el neurocráneo desde las líneas nucales superiores en el hueso occipital hasta los bordes supraorbitarios del hueso frontal. Vamos a ver una figura entonces para poder ver más o menos dónde se encuentra esto. Entonces, sí, viene desde las líneas nucales superiores hasta los bordes supraorbitarios del hueso frontal, se encuentra en esta dirección y en esta posición. Lateralmente se extiende sobre la fascia temporal hasta los arcos cigomáticos y está compuesto por 5 capas. En primer lugar tenemos la piel, que es delgada. En segundo lugar está el tejido conectivo, una gruesa y densa capa subcutánea. En tercer lugar está la aponeurosis epicranial. La aponeurosis epicranial es una lámina tendinosa, ancha y fuerte que cubre la calvaria y sirve de inserción para los vientres musculares de este músculo aquí, que es el occipito frontal, del temporoparietal y del auricular superior, que son este músculo de aquí y este más pequeño de aquí. Estas estructuras constituyen el epicráneo, músculo aponeurótico. El vientre frontal del músculo occipitofrontal tracciona del cuero cabelludo anteriormente, arrugando la frente y elevando las cejas. El vientre occipital del músculo occipitofrontal tracciona el cuero cabelludo posteriormente y alisa la piel de enfrente. El músculo auricular superior eleva la oreja y esta capa está inervada toda por el nervio facial, séptimo par craneano. Aquí, en esta lámina precisamente que estamos viendo de este lado, se ha retirado casi todas las relaciones del séptimo par para ver las del quinto. Pero esa capa de músculos que se acaban de mencionar, recordemos, están inervadas por el séptimo par craneal. Muy bien. El tejido areolar laxo o conectivo laxo es una capa de aspecto esponjoso con espacios potenciales, que es una capa que, haciendo un poco más de zoom, se encuentra justo acá. Permite el desplazamiento libre del cuero cabelludo sobre la calvaria subyacente. Ahora bien, está también el pericráneo, que es una densa capa de tejido conectivo que forma el periósteo externo del neurocráneo firmemente unido. Como habíamos visto, el periósteo es una capa que recubre a todos los huesos, que son órganos, recordemos, que permite tanto que ingrese nutrimento a través de las arterias nutricias, inervación en la parte superior y superficial, valga la redundancia, y que se pueda retirar de ellos también todos los productos de desecho. Bien, ahora vamos a evaluar los nervios del cuero cabelludo. La inervación del cuero cabelludo proviene sobre todo de el quinto par craneal, el trigémino, que es el que estamos viendo justo en esta lámina con todas sus ramificaciones, y de los nervios espinales C2 y C3, que son los que estamos viendo justo aquí. Veamos algunas ramas del trigémino. La primera que nosotros tenemos es la división oftálmica o la rama oftálmica, y da varias ramas, por ejemplo, el nervio supraorbitario, el supratroclear, el ramo palpebral del nervio lagrimal, y el nervio infratroclear, además de un pequeño nervio que es el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. De todas estas, las más grandes son el nervio supratroclear y el supraorbitario. Las demás son ramas mucho más pequeñas. Ahora bien, ¿qué otras ramas tiene el trigémino? Tiene un nervio maxilar que da el nervio cigomático temporal y el nervio mandibular que da el nervio auriculotemporal. Hay nervios procedentes de los nervios espinales cervicales. Aquí tenemos C2 y C3. Bien. Tenemos el nervio auricular mayor que asciende verticalmente sobre el esternocleidomastoideo posterior a la vena yugular externa. Y también tenemos el nervio occipital menor. El nervio occipital menor sigue desde el borde posterior del esternocleidomastoideo y luego asciende posterior a la oreja. Aquí estamos viendo el occipital menor y aquí está... el occipital menor, el auricular mayor. Como vemos, sí guardan esa relación precisamente con esternocleidomastoideo, que es este gran músculo de aquí. Ahora hay unos ramos posteriores. Está el nervio occipital mayor, que es una ramificación que se origina del ramo medial del C2. Entonces, aquí está el occipital mayor. También tenemos el nervio occipital tercero, originado como el ramo lateral del ramo posterior de C3, que es el que estamos viendo justo aquí, que es un tanto más pequeño. Atraviesa el trapecio e inerva el cuero cabelludo de las regiones occipital inferior y suboccipital, y ambos inervan el cuero cabelludo posterior a la oreja. Lo siguiente que nosotros vamos a evaluar son los vasos superficiales del cuero cabelludo. Bien, como podemos ver, las arterias del cuero cabelludo tienen una rica irrigación sanguínea, valga la redundancia, en la segunda capa del cuero cabelludo. Sus arterias se anastomosan libremente con otras adyacentes.
y irrigado por las arterias. Entonces este sector se encuentra en relación con las siguientes arterias de las que tiene su origen. Es decir, todas las arterias que estamos viendo aquí tienen un origen común y ahora vamos a ver cuál es. La arteria carótida interna es la que estamos viendo justo aquí. La arteria carótida interna da origen a la arteria oftálmica, a la supraorbitaria y a la supratroclear. Ahora, la subsecuente es la arteria carótida externa. La arteria carótida externa se encuentra justo aquí, a un lado. Y da origen a la arteria temporal superficial, rama terminal de la arteria carótida externa, la rama auricular posterior, que es una rama colateral de la carótida externa, y la arteria occipital, que se pueden ver aquí un poco superior. Muy bien, ahora vamos a hablar de las meninges craneales. Precisamente antes de pasar a hablar de las meninges craneales, veamos en una mejor relación más esquematizada dónde se encuentran estas arterias. Aquí están las que habíamos mencionado, la carótida interna, la carótida externa. Aquí está la arteria occipital de la que ya habíamos hablado, la auricular posterior, aquí seccionada, la temporal superficial, la supraorbitaria, la supratroclear, la arteria angular, la arteria nasal, lateral, las arterias labiales superior e inferior, que son ramas de la arteria facial, como podemos ver, la arteria mentoniana, que tiene un origen un poco más interior, y por último regresamos entonces a este gran tronco donde se encuentran la carótida interna, la carótida externa, y nos hizo falta mencionar la arteria maxilar. Entonces recordemos, origen es de donde vienen las arterias. Meninges craneales, ahora sí. Son coberturas membranosas halladas dentro del cráneo, el encéfalo. Entonces ellas protegen al encéfalo, constituyen una trama de soporte para las arterias, venas y los senos venosos, engloban una cavidad llena de líquido, el espacio subaracnoideo, vital para las funciones normales del encéfalo, y se compone de 3 capas, que ahorita vamos a estudiar bien a fondo cada una, pero vamos a describirlas generalmente antes de eso. En primer lugar tenemos a la dura madre. Dura, fibrosa y gruesa, es la más externa de las 3. Aquí se halla la dura madre. Después tenemos la aracnoides, que es esta lámina de aquí, que es intermedia y delgada, y por último está la pía madre, que es la que está pegada al encéfalo directamente, que es delicada, interna y ricamente vascularizada. La aracnoides y la pía madre, son membranas continuas que usualmente se les llama leptomeninge, del griego membrana fina, es decir, se hallan intrínsecamente unidas. Entre estas dos hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo o leptomeningio, lleno de líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo es este espacio que estamos viendo justo aquí. Por ahí discurre este líquido. El líquido cefalorraquídeo ayuda a mantener el balance del líquido extracelular del encéfalo. Proporciona nutrientes y se parece a la sangre, excepto que tiene menos proteínas y una concentración iónica diferente. Se forma en los plexos coroideos del cuarto ventrículo del encéfalo, que vamos a estudiar, y el LCR almohadilla y nutre el encéfalo. Lo mantiene flotando prácticamente dentro de una cápsula. Como el encéfalo, recordemos, jamás tiene contacto directo con el cráneo, este líquido lo mantiene flotando dentro del cráneo. Vamos a ver qué ocurre ahora en algunos casos patológicos donde hay espacios que no deberían existir. Por ejemplo, patológicamente existen 2. La interfase dura madre cráneo, el espacio extradural, por algún llenado de líquido, ya sea sangre u otra cosa, genera un espacio que no es el que estamos estudiando ahorita, el subaracnoideo, y es patológico. También en la interfase dura madre aracnoides o el espacio subdural puede haber un edema, una colección de líquido fluctuante consecuencia de traumatismos craneales. Vamos a evaluar ahora la dura madre. Muy bien. La dura madre es una membrana bilaminar densa y gruesa. Como podemos ver aquí, tiene una capa perióstica y una capa meningia. Por eso se le llama capa bilaminar. También se le denomina paquimeninge. Adherida a la tabla interna de la calvaria, como podemos ver aquí en la parte superior, tiene 2 capas. Una capa perióstica externa formada por el periósteo, el cuero cabelludo, y una capa interna, una membrana fuerte continuada en el foramen magno como la dura madre espinal. La capa perióstica se adhiere a la superficie interna del cráneo, como podemos ver justamente en esta figura, y se continúan los forámenes craneales con el periósteo de la superficie externa de la calvaria. Ahora bien,
La capa meningea interna está fusionada con la capa perióstica, excepto en los senos y repliegues de la dura madre. Aquí precisamente estamos viendo un seno, que es el seno sagital, y él se va a encargar de dividir estas dos capas. En la base del cráneo ambas capas están firmemente unidas a los huesos, a diferencia de otras áreas del cráneo. Vamos a ver las reflexiones ahora de la dura madre. La capa meningea de la dura madre se refleja y se separa de la perióstica, dividiendo la cavidad craneal en compartimientos. Los repliegues o reflexiones son, ahora vamos a estudiarlos con una figura, vamos a hacer un pequeño corte. La hoz del cerebro es esta estructura de aquí que es el mayor repliegue de la dura madre, dividiendo el compartimiento supratentorial en dos mitades, izquierda y derecha. Situada en la fisura longitudinal del cerebro, separando los dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, se adhiere en el plano medio a la superficie interna de la calvaria, que es lo que podemos ver justo aquí. Vamos a activar el puntero láser. Bien, entonces se adhiere justo aquí. En su inserción anterior se halla insertada en la cresta frontal del hueso frontal y la crista galli o cresta de gallo que hemos estudiado en la lección anterior. Su inserción posterior, es decir, la que se encuentra acá, es en la protuberancia occipital interna, a este nivel. Se continúa con el tentorio del cerebelo tirando de él hacia arriba. Es justamente la dirección que guardan las fibras que tiene esta estructura. El tentorio o tienda del cerebelo es el segundo mayor repliegue de la dura madre, que es esta pequeña parte que estamos viendo aquí, la false u hoz del cerebelo. Y hay otras estructuras que nosotros tenemos que conocer de esto. Por ejemplo, el tabique semilunar que separa los lóbulos occipitales del cerebelo. En su inserción anterior se inserta en apófisis clinoides posteriores del esfenoides. Su inserción anterolateral es la porción petrosa del temporal. Su inserción posterior es la cara interna del hueso occipital y parte parietal. Y divide la cavidad craneal en dos compartimientos, en el supratentorial y en el infratentorial. Es decir, lo que se halla por arriba y por abajo del tentorio o tienda. Presenta una hendidura denominada incisura del tentorio, que vamos a ver en una vista. Si pudiésemos girarlo esto a una vista un poco más posterior, podríamos ver que se forma un pequeño triángulo, precisamente como en una tienda de campaña. Y eso es a lo que se le llama la incisura del tentorio, por donde el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada se extienden desde la fosa craneal posterior a la media. La hoz del cerebelo es un repliegue vertical de la dura madre. Se halla situado inferior al tentorio del cerebro en la parte posterior de la fosa craneal posterior y está unido a la cresta occipital interna y separa parcialmente los hemisferios del cerebelo. La siguiente parte que nosotros tenemos que conocer es el diafragma de la silla. Es el menor de los repliegues de la dura madre y es una lámina circular de dura madre suspendida entre las apófisis clinoides, que aquí no se puede ver precisamente porque se ha retirado en este corte toda la parte de la silla turca, al igual que aquí. Tal vez aquí se podría ver un poco más fácil. Es una estructura que se halla situada aquí y aquí. Es una lámina circular de dura madre, suspendida entre las apófisis clinoides, que ya estudiamos que es justo aquí, formando un techo incompleto sobre la silla hipofisiaria del esfenoides. Cubre la hipófisis entre la fosa y tiene abertura para el paso del infundíbulo de las venas hipofisiarias. Entonces, es como si la pequeña glándula pituitaria se hallara sentada en su silla, como ya evaluamos, y al mismo tiempo ligeramente cubierta por una pequeña manta, que vendría siendo el diafragma de la silla. Bien, ahora vamos a hablar de las reflexiones de la dura madre, es decir, hacia dónde se gira. En primer lugar, primera reflexión de la hoz del cerebro en su inserción anterior, la cresta frontal del hueso frontal y la crista galli, que habíamos estudiado. Aquí. Posterior, protuberancia occipital interna. Aquí. Plano medio de la superficie interna de la calvaria. ¿Cuál es la característica de toda esta estructura que estamos viendo aquí? Que es el mayor repliegue de dura madre. Se continúa con la tienda del cerebelo y tira hacia arriba de ella. Separa los hemisferios cerebrales en la fisura longitudinal del cerebro y divide la cavidad craneal en compartimiento supratentorial, tanto derecho e izquierdo. Ahora bien, tenemos el tentorio del cerebelo, que es esta pequeña estructura de aquí. Su inserción anterior es la apófisis clinoides, posteriores del esfenoides. Su inserción anterolateral es la porción petrosa del temporal. Ahora bien,
¿Cuál es su característica? Es el segundo mayor repliegue de dura madre. Es un tabique semilunar que separa el cerebelo de los lóbulos occipitales y divide la cavidad craneal en un compartimiento supratentorial e infratentorial. Tiene una inserción posterior que es la cara interna del hueso occipital de la parte parietal y presenta la incisura del tentorio para el paso del tronco del encéfalo. Ahora bien, la hoz del cerebelo tiene una inserción en la cresta occipital interna. Además, vamos a estudiar el diafragma de la silla en este pequeño resumen, cuya inserción es el apófisis clinoides y es el menor de los repliegues de la dura madre, como su característica. Es la abertura del paso para el infundíbulo de las venas hipofisiarias y es una lámina circular que cubre la hipófisis. Ahora vamos a hablar de los senos venosos de la dura madre. Precisamente aquí los tenemos bien graficados. Bien, son espacios revestidos de endotelio. Recordemos que el endotelio es ese epitelio especial que se halla dentro de los vasos, recubriendo la cara que se halla en relación con el fluido sanguíneo. Situados entre las dos capas de la dura madre, estos espacios revestidos de endotelio forman y se adhieren a los tabiques de la dura madre a lo largo del borde libre de la hoz del cerebro y del cerebelo en relación con ciertas formaciones en la base del cráneo, es decir, guardan relaciones óseas y siguen, como veremos, así como precisamente los tubos en una ciudad siguen el camino trazado anteriormente, ellos siguen también los cuencos o vacíos que van dejando los canales en el propio hueso. Contienen granulaciones aracnoideas, prolongaciones de acúmulos de vellosidades del aracnoides. Protruyen a través de la capa meningia de la dura madre, especialmente en las lagunas laterales. Algunos de ellos transportan el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo al sistema venoso. Su aumento de tamaño puede erosionar el hueso y formar depresiones en la calvaria llamadas fositas glandulares. Los siguientes son los senos venosos de la dura madre. En primer lugar tenemos el seno venoso sagital superior, que es esta gran estructura en forma de C que estamos viendo aquí, o en forma de hoz, situado en el borde convexo de adhesión a la hoz del cerebro. Se inicia en la crista gali y finaliza cerca de la protuberancia occipital interna en la confluencia de los senos, que es lo que estamos viendo justo aquí siguiendo el recorrido del puntero. Recibe las venas cerebrales superiores y se comunica a cada lado con las venas venosas laterales, expansiones laterales del seno sagital superior. Ahora bien, el seno sagital inferior es la segunda estructura que vamos a estudiar. El seno sagital inferior es esta estructura que se encuentra justo aquí. Discurre por el borde libre cóncavo inferior de la hoz del cerebro y finaliza en el seno recto. El seno recto es esta estructura de aquí. Quiere decir que sigue este recorrido y termina justo aquí. El seno recto es la formación dada por la unión del seno sagital inferior con la vena cerebral magna, que es lo que estamos viendo justo aquí. Ahora bien, discurre inferoposteriormente a lo largo de la línea de unión de la hoz del cerebro con el tentorio del cerebelo, donde se encuentra la confluencia de los senos, esta estructura de aquí. La confluencia de los senos es en donde se unen el seno sagital superior, el recto, el transverso y el occipital. Los senos transversos discurren lateralmente desde la confluencia de los senos. Estamos hablando de esta estructura de aquí. Y también se hallan en relación con los ángulos posterior-inferiores de los huesos parietales. Ahora, ¿cuáles son sus características? Cursan a lo largo de los bordes posterolaterales de la unión del tentorio del cerebelo. Cerca de la cara posterior de la porción petrosa de los huesos temporales cambia el nombre a senos sigmoideos, que es lo que estamos viendo justo aquí. Cambian de nombre debido a que cambian de dirección. ¿Por qué sigmoides con forma de S? Que es lo que estamos viendo justo aquí. Reciben sangre de la confluencia de los senos, como habíamos visto. El izquierdo es de mayor tamaño y por ende recibe usualmente mucha más sangre. Ahora bien, vamos a hablar del seno sigmoideo. En su característica más específica, siguen un recorrido en forma de S en la fosa craneal posterior, formando surcos profundos en los huesos temporales y occipital. Aquí entra lo que habíamos explicado anteriormente. Hay surcos dentro de la cavidad craneal, que es por donde van a discurrir todo este sistema de arterias, de venas y también de nervios. Volviendo a hablar del seno sigmoideo, gira anteriormente y luego continúa inferiormente como la vena yugular interna después de atravesar el orificio o agujero yugular. El seno occipital. El seno occipital está situado en el borde de adhesión de la hoz del cerebelo y finaliza superiormente en la confluencia de los senos. Vamos a buscarlo aquí.
A ver si lo podemos encontrar. Aquí está precisamente el seno occipital. Es esta estructura de aquí abajo. Por último tenemos al seno cavernoso, que se halla más o menos en esta sección. Aquí podemos ver a los intercavernosos, que es un gran plexo venoso situado a cada lado de la silla turca. Es lo que estamos viendo justo ahora. Contiene el seno esfenoidal. Son muchas venas delgadas. Se extiende desde la fisura orbitaria superior hasta el vértice de la porción petrosa del temporal. Recibe sangre de las venas oftálmicas superior e inferior, de la vena cerebral media superficial y del seno esfenoparietal. Los dos senos cavernosos se comunican con los senos intercavernosos anterior y posterior. Drenan posterior-inferiormente los senos petrosos superior e inferior y por medio de las venas emisarias del plexo basilar y pterigoideo. Ahora bien, ¿qué otra estructura se encuentra en esta relación anatómica? Aquí podemos ver una pequeña arteria. Y aquí también se halla en relación la carótida interna con sus pequeñas ramas rodeando el plexo carotídeo, nervioso simpático y el abducens, que vamos a ver para qué sirve precisamente este par craneal dentro de la mecánica ocular. En su parte lateral están englobados los nervios oculomotor y troclear y el nervio oftálmico y maxilar trigémino. Los senos venosos superiores comunican el seno cavernoso con el seno transverso y los senos venosos inferiores inician en los extremos posteriores de los senos cavernosos, discurriendo por el surco para el seno petroso inferior, drenando así el sigmoideo justo cuando éste vuelve a entrar en la vena yugular interna, y los senos petrosos inferiores están unidos al plexo venoso basilar que comunica con el plexo venoso vertebral interno. Ahora bien, vamos a ver a las venas emisarias a continuación. Bien, entonces, las más famosas de las venas emisarias son la vena emisaria frontal, que es la que estamos viendo justo aquí. Vamos a volver a utilizar el puntero que no lo hemos utilizado en toda esta lección precisamente. Entonces, aquí está la vena emisaria frontal. La vena emisaria parietal es otra de las más famosas también, que es la que estamos viendo justo aquí. La vena emisaria mastoidea, que atraviesa el foramen mastoideo y conecta cada seno sigmoideo con la vena occipital y auricular posterior, que es esta que estamos viendo justo aquí. La vena emisaria condilia posterior, también denominada, veamos, sí, no está aquí. Tiene ese único nombre en el resumen, pido perdón. No aparece aquí en la figura, pero es la vena emisaria condilia posterior, que pasa por el conducto condilio y conecta el seno sigmoideo con el plexo venoso suboccipital. Sí aparece, disculpas. Vascularización de la dura madre. Muy bien. Sus arterias, que aportan más sangre a la calvaria que a la dura madre, son las que vamos a evaluar en la siguiente figura. Bien, vamos a hacer aquí un acercamiento. La primera que tenemos es la arteria meningia media, que es la mayor de todas. Vamos a señalar aquí a continuación. Aquí está la arteria meningia media. Si seguimos su trayecto, es esta de aquí, es la mayor de todas. Tiene sus siguientes ramas. La rama de la arteria maxilar, que es otra completamente diferente, que está acá. Aquí está la meningia media, perdón. Aquí está la arteria maxilar. Y penetra en el suelo de la fosa craneal media por el agujero espinoso y da las siguientes ramas. La rama frontal de la arteria meningia media discurre superiormente al petrión y se incurva posteriormente para ascender al vértice del cráneo. La rama parietal de la arteria meningia media discurre posterosuperiormente y se ramifica sobre la cara posterior del cráneo. Ahora bien, las ramas meningias de las arterias oftálmicas son otras que vale la pena mencionarse. Están también las ramas de las arterias occipitales y las ramas de las arterias vertebrales. Y están drenados, ojo, por venas homólogas, es decir, con el mismo nombre. Las venas meningias medias acompañan a la arteria meningia media, salen por el agujero espinoso y drenan el plexo pterigoideo venoso. Ahora vamos a hablar de la inervación de la dura madre. Para eso tenemos esta lámina justamente de acá. Bien. En primer lugar, vamos a tener que el nervio trigémino inerva la dura madre sobre el suelo de las fosas craneales, como estamos viendo justo aquí. Tanto anterior como media. Y precisamente también tiene una rama meningia anterior de los nervios etmoidales, que es una rama del nervio oftálmico.
Vamos a definirlo mejor. El nervio trigémino inerva la dura madre sobre el suelo de las fosas craneales anterior y media y sobre el techo de la fosa craneal posterior mediante, es decir, a través de, ahora sí, los ramos meningios anteriores de los nervios etmoidales, ramas del nervio oftálmico que inervan la dura madre de la fosa craneal anterior, esta sección de aquí, y los ramos meningios del nervio mandibular que inervan la dura madre en la fosa craneal anterior y media, es decir, en una sección que estamos viendo justo aquí, tanto anterior como medio. Tenemos el nervio tentorial, rama del nervio oftálmico que inerva el techo de la fosa craneal posterior, tentorio del cerebelo, y la parte anterior de la hoz del cerebro, y los ramos ascendentes de los ramos meningios anteriores que inervan la parte anterior de la hoz del cerebro. Ahora bien, C2 y C3 inervan a la dura madre del suelo de la fosa craneal posterior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Los ramos meningios de NCB2 y NCB3 se distribuyen en forma de plexos periarteriales acompañando las ramas de la arteria meningia media. Tienen más terminaciones sensitivas a lo largo de ambos lados del seno sagital superior en el tentorio del cerebelo que en el suelo del cráneo. Sus fibras se especializan en la sensibilidad dolorosa, sobre todo, y son numerosas, donde las arterias y las venas discurren por la dura madre. Se percibe un dolor referido, recordemos un poco de fisiología, como la cefalea en las regiones cutáneas y mucosas inervadas por el nervio cervical y la división del trigémino implica. Muy bien, vamos a ver un pequeño resumen ahora a modo de podcast de la inervación de la dura madre. Entonces, porción de la dura madre, vamos a ver después el nervio que lo inerva. Entonces, primera porción, suelo de la fosa craneal anterior. ¿Qué nervio lo inerva? Los ramos meningios de los nervios etmoidales NCB1, que es lo que estamos viendo en color verde, los ramos meningios del nervio axilar y los ramos meningios del nervio mandibular. Ahora vamos a hablar del suelo de la fosa craneal media. Se haya inervado por los ramos meningios del nervio maxilar y los ramos meningios del nervio mandibular. Suelo de la fosa craneal posterior, fibras sensitivas de los ganglios C2 y C3. Ahora vamos a hablar del tentorio o tienda del cerebelo, que sea inervada por el nervio tentorial, ramo meningio del nervio oftálmico, la parte anterior de la hoz del cerebro, que se haya inervada por los ramos ascendentes de los ramos meningios anteriores del nervio etmoidal anterior, y la parte posterior de la hoz del cerebro, que sea inervada por el nervio tentorial, ramo meningio del nervio oftálmico. Muy bien, ahora vamos a hablar de la aracnoides y la pía madre. La aracnoides y la pía madre, que son las estructuras que estamos viendo justo acá, también reciben el nombre de leptomeninges, siendo la parte parietal de la aracnoides y visceral de la pía madre. Están en continuidad inmediatamente proximal a la salida de cada nervio craneal desde la dura madre, como repasamos en nuestras primeras lecciones. La aracnoides es avascular, no se encuentra adherida a la dura madre, pero contacta con esta debido a la presión ejercida por el LCR en el espacio subaracnoideo. La pía madre es la más delgada de las capas, es mucho más delgada que la aracnoides y está ricamente vascularizada, como podemos ver precisamente en esta figura de acá. Se adhiere al encéfalo y sigue sus contornos. La pía madre sigue las arterias cerebrales al penetrar en la corteza cerebral, formando una cubierta de pía madre y un espacio periarterial. Juntos forman el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo, células trabeculares, arterias y venas. El encéfalo está suspendido por las trabéculas aracnoideas en el espacio subaracnoideo lleno de LCR. A continuación vamos a hablar de la estructura más importante, tal vez del sistema nervioso, donde se encuentran los procesos mentales superiores y la conciencia del hombre, el encéfalo. Bien, el encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, el cerebro, el cerebelo y el tronco. Está contenido por el neurocráneo. Contiene circunvoluciones o giros, surcos o fisuras observables en la superficie cerebral, que son precisamente todas estas estructuras arrugadas que estamos viendo, y contiene las siguientes partes. En primer lugar, el cerebro. El cerebro incluye los hemisferios cerebrales y los núcleos o ganglios basales, como ya hemos estudiado precisamente en fisiología, el núcleo caudado, el putamen, el brazo, etc. Y los hemisferios cerebrales están separados por la hoz del cerebro dentro de la fisura longitudinal del cerebro.
Es esta estructura que estamos viendo aquí, la fisura longitudinal, y se halla separado por la hoz del cerebro. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos, que aquí están en clave de colores, y se hallan en relación con los huesos suprayacentes homónimos, aunque sus límites respectivos no coinciden. El hemisferio cerebral efectivamente está separado por el surco central y el surco parieto-occipital. En primer lugar, el surco central separa los lóbulos frontales de los parietales, que son los lóbulos que vamos a examinar. En esta figura se logran ver tal vez en una vista inferior, buscamos. Aquí está. Aquí está el surco lateral, o también denominado el surco de Silvio. El surco central se halla en esta parte de aquí. El surco central, perdón. Y el punto más posterior del lóbulo occipital se haya proyectado posteriormente y este es el polo occipital. Ahora bien, los hemisferios que estamos viendo otra vez aquí en colores, perdón, los lóbulos son partes que ocupan toda la cavidad supratentorial del cráneo. Perdón, los hemisferios son los que ocupan toda la cavidad supratentorial del cráneo. Los lóbulos frontales ocupan la fosa craneal anterior. Los lóbulos temporales ocupan las partes laterales de la fosa craneal media y los lóbulos occipitales se extienden posteriormente sobre el tentorio del cerebro. Ahora ya quedó mucho más claro. Ahora bien, hay una estructura que nosotros tenemos que estudiar a fondo, que le va a dar origen precisamente a uno de los pares craneales más importantes, que es el que nos permite ver, y es el diencéfalo. El diencéfalo está compuesto por el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, formando la porción central del encéfalo. Es una estructura que se halla justo aquí. El mesencéfalo es una porción rostral del tronco del encéfalo, que se halla en una relación un tanto por acá, situada en la unión de las fosas craneales media y posterior. El tercer y el cuarto craneal están asociados a él, hablando de pares craneales. Lo siguiente que nosotros tenemos es el puente. El puente es esta estructura de aquí. Es la parte del tronco del encéfalo entre el mesencéfalo rostralmente y la médula oblongada caudalmente, y se halla situado anteriormente en la fosa craneal posterior, asociado sobre todo al quinto par craneal. La médula oblongada, que es esta parte de aquí. La médula oblongada es la porción más caudal del tronco del encéfalo, que se continúa con la médula espinal y se halla situada en la fosa craneal posterior, asociando sobre todo al 10º, al 12º y al 9º. Entre el puente y la médula oblongada están del 7º al 9º, precisamente. El cerebelo es una gran masa encefálica situada posterior al puente. Esta estructura que estamos viendo acá. Recordemos un tanto más de fisiología que se haya relacionado a procesos íntimamente intrínsecos a la parte de mantener el equilibrio, también de tener ciertos reflejos para retirarnos de algún estímulo doloroso y también se haya relacionado con estructuras como los órganos tendinosos de Golgi y los husos musculares. También tiene sus propias vías como las olivoceleverosas, entre otras. Ahora, hablando anatómicamente, se encuentra bajo el tentorio del cerebelo, en la fosa craneal posterior, y está constituido por hemisferios laterales unidos por una estrecha porción intermedia que se llama vermis, que hemos visto también tiene una distribución topográfica bastante básica de cómo se hallan las porciones motoras de los seres humanos. Ahora vamos a hablar del sistema ventricular del encéfalo. Para eso vamos a tener que ir a esta lámina de aquí. Muy bien, hagamos un zoom. Bien, el sistema ventricular consta de 2 ventrículos laterales, que son los que estamos viendo justo aquí. Los ventrículos laterales se hallan en relación también con el ventrículo tercero y el cuarto. Aquí está el tercer ventrículo y aquí está el cuarto ventrículo. El LCR secretado por los plexos coroideos ubicados en los ventrículos llena estas cavidades encefálicas y el espacio subaracnoideo del encéfalo y la médula espinal. Ahora, los ventrículos del encéfalo. Los ventrículos laterales son las mayores cavidades del sistema ventricular, como estamos viendo justo en la figura, y ocupan grandes áreas de los hemisferios cerebrales. Tienen un cuerpo o porción central y 3 astas, una anterior, una inferior y otra posterior, que se puede decir también frontal, temporal y occipital respectivamente. Cada ventrículo lateral se abre en el tercer ventrículo por el foramen interventricular, es decir, justo aquí, que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo forma una cavidad en forma de hendidura entre las mitades derecha e izquierda del encéfalo, que es lo que estamos viendo justo aquí. Y
Se continúa posterior-inferiormente con el acueducto mesencefálico. El acueducto mesencefálico es estrecho y conecta el tercer y el cuarto ventrículo. Es este acueducto de aquí. ¿Por qué se les llama acueductos? Recordemos precisamente que en la antigua Roma es en donde se hacen muchos de los descubrimientos anatómicos. Y los acueductos que construían los romanos eran sistemas que conectaban grandes espacios donde fluían líquidos, es decir, agua sobre todo, con otros. Entonces por eso se les decidió llamar acueductos precisamente a los que tenemos nosotros en el cerebro. Ahora bien, el LCR drena desde el cuarto ventrículo del espacio subaracnoideo mediante una abertura media y dos aberturas laterales. Ahora vamos a hablar de cisternas. Las cisternas se dividen a su vez en unas grandes y en unas pequeñas. Vamos a hablar primero de la cisterna cerebromedular. Para eso tendremos que viajar a otra lámina. Muy bien. Las cisternas son separaciones en ciertas áreas de la base del encéfalo con la aracnoides y la pía madre. Contienen líquido cerebroespinal o LCR y suelen denominarse según las estructuras que se hallan en relación con ellas. Las principales son la cisterna cerebromedular posterior, que es la más grande, situada en el cerebelo y la médula oblongada, o entre el cerebro y la médula oblongada, y es la que estamos viendo justo aquí. Es la más grande de todas. Recibe LCR desde las aberturas del cuarto ventrículo y está dividida divide la cisterna cerebrovascular posterior o cisterna magna y la cerebromedular lateral. La siguiente es la cisterna pontocerebelosa o cisterna pontina también. La cisterna pontina es un extenso espacio anterior al puente, es decir, aquí. Ahora bien, se continúa inferiormente con el espacio subaracnoideo espinal, como se puede ver. También tenemos la cisterna interpeduncular, que se encuentra justo aquí, o cisterna basal ubicada en la fosa interpeduncular entre los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. La cisterna quiasmática, que se encuentra justo aquí, es la cisterna del quiasma óptico, inferior y anterior al quiasma óptico, lugar de cruce de las fibras de los nervios ópticos. También tenemos la cisterna cuadrigémica. La cisterna cuadrigémina o cuadrigémica es la que se encuentra justo aquí. Es una cisterna de la vena cerebral magna, localizada entre la porción posterior del cuerpo calloso y la cara superior del cerebelo y contiene porciones de la vena cerebral magna. La siguiente es la cisterna ambiens, que se halla localizada en la cara lateral del mesencéfalo, continuando posteriormente con la cisterna cuadrigémina. La cisterna ambiens no se encuentra señalada precisamente aquí, pero si sabemos que se continúa debe estar por este sector precisamente para continuarse con la que acabamos de hablar, que es la cuadrigémina. Muy bien. Ahora bien, secreción del LCR o del líquido cerebroespinal, que vimos de dónde viene. Se secreta a un ritmo de 400 a 500 mililitros por día en los plexos coroideos situados entre el tercer y el cuarto ventrículo. Los plexos coroideos están constituidos por franjas vasculares de pía madre recubiertas por células epiteliales coroidales de tipo secretor. Se imaginan en el techo de los ventrículos tercero y cuarto y en el suelo del cuerpo y el asta inferior temporal de los ventrículos laterales. Ahora bien, ¿cómo circula el LCR? Que es la parte que estamos viendo con flechitas aquí precisamente en color blanco en la figura. Sale de los ventrículos laterales por los agujeros interventriculares del tercer ventrículo, pasa por el acueducto mesencefálico del cuarto ventrículo. Es todo el recorrido que estamos haciendo. Tratemos precisamente de visualizar esto con un tanto de imaginación. Entonces, partamos aquí, tenemos el plexo coroideo del tercer ventrículo, que es de donde se origina. Aquí arriba no está señalado tampoco el cuarto ventrículo, sí, aquí lo tenemos. Entonces, sigamos el recorrido con algo de imaginación. Muy bien. Sale de los ventrículos laterales por los orificios interventriculares del tercer ventrículo, que son las flechitas en color negro que estamos viendo aquí. Pasa por el acueducto mesencefálico al cuarto ventrículo, que es lo que estamos viendo justo acá. Y la mayor parte del LCR sale del cuarto ventrículo de las cisternas interpeduncular y cuadrigémina, que es lo que habíamos estudiado anteriormente, justo por acá. El LCR procedente de diversas cisternas subaracnoideas fluye superiormente por los surcos y fisuras sobre las caras medial, superolateral de los hemisferios cerebrales. El LCR llega a las extensiones del espacio subaracnoideo en torno a los nervios craneales, siendo el más importante el óptico, que se encuentra justo aquí. Aquí está seccionado. Ahora bien, ¿cómo se absorbe el LCR? Hablando un poco fisiológicamente, se absorbe por el sistema venoso mediante las granulaciones aracnoideas,
que son estas estructuras que estamos viendo aquí. Entonces pasa por aquí, viene subiendo el LCR y aquí en esa parte superior donde están las granulaciones aracnoideas es en donde se absorbe. El LCR además protege al encéfalo y le proporciona amortiguación frente a los golpes de la cabeza, proporciona la flotabilidad que habíamos visto necesaria para evitar que el encéfalo comprima las raíces de los nervios craneales y los vasos sanguíneos contra la superficie interna del cráneo, lo que provocaría daños atroces. El LCR y la dura madre separan la parte superior del encéfalo de la calvaria y controla la cantidad de sangre al interior del cráneo. Muy bien. Hemos tratado de resumir un poco más los videos, espero que haya sido de su gusto, también que les sea útil este video. Y en el próximo video veremos los pares craneales. Es un video un tanto más largo, debido a que se ha tenido que sistematizar mucha información, y a que de paso vamos a hablar de temas que vienen en el último capítulo del libro, así que estemos ahí atentos. Muchísimas gracias, suscríbanse, denle like. Y si sirve para alguno de sus amigos que esté estudiando también ahorita para las recuperaciones o para alguien más que lo quiera ver, denle compartir, por favor. Muchísimas gracias y los veo en el próximo video.